Familia. Lo que les voy a contar hoy dejó a toda Europa con la boca abierta. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué clase de país es este, en realidad? Una sola frase, pronunciada por el jefe de seguridad de la Casa Real Española, bastó para sacudir las viejas certezas del continente. Y todo comenzó de la forma más inesperada. El avión privado del rey de España, en ruta hacia Tokio, sufrió una falla catastrófica y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, no hay de otra, se escuchó decir a uno de los asesores reales. Supongo que tendrán lo básico, ¿no? Al fin y al cabo, es un aeropuerto. Esa era la actitud inicial de toda la comitiva. Sin embargo, 72 horas después, el propio rey Felipe VI pronunciaría unas palabras que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Hemos sido terriblemente ignorantes sobre México. Este país tiene tanto que enseñarnos. ¿Pero qué carajos pasó en esos 3 días? ¿Qué vieron que los dejó en estado de shock? Soy Carlos Martínez, y durante 25 años he tenido el honor de ser el jefe de la Guardia Real Española. Hoy, les contaré la increíble historia que presencié con mis propios ojos. Y antes de empezar, si le dan al botón de like y se suscriben, me ayudarán a que más gente conozca la verdadera cara de nuestro México. Arrancamos. En mis 25 años de servicio a Su Majestad, el rey Felipe VI, he pisado aeropuertos en cada rincón de Europa, en el Medio Oriente, incluso en las Américas. Creía, con la arrogancia que da la experiencia, que lo había visto todo. Que ninguna instalación, ningún protocolo, podía ya sorprenderme. Pero lo que vi en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no solo desafió mis expectativas, las hizo pedazos. Nuestra historia comienza a bordo del JetRail, en un vuelo que partió de Madrid con destino a Tokio. Era una visita de estado crucial. A bordo viajaban sus majestades, el rey y la reina, junto a 6 de sus más cercanos consejeros. La agenda estaba cerrada, una cena de gala con el emperador de Japón, acuerdos bilaterales, todo estaba meticulosamente planeado. O eso creíamos. Justo cuando sobrevolábamos el Golfo de México, una sacudida violenta nos arrancó de nuestros asientos. Las luces parpadearon. El inconfundible sonido de un motor fallando heló la sangre en mis venas. La voz del capitán, tensa pero controlada, resonó en la cabina: emergencia. Falla crítica en el motor 2. Debemos aterrizar en el aeropuerto más cercano, ahora. La única opción viable, a menos de 40 minutos de distancia, era la Ciudad de México. Cuando le informé a Su Majestad, su rostro se ensombreció. Uno de los consejeros, el ministro de Asuntos Exteriores, un hombre de la vieja guardia llamado Javier Álvarez, no pudo ocultar una mueca de profundo disgusto. México, susurró, como si la palabra misma le supiera a ceniza. Por Dios, Carlos, ¿no hay forma de llegar a Houston? Miami. Para ser honesto, el sentimiento era compartido. En nuestras mentes, México era un collage de prejuicios alimentados por series de televisión y noticias amarillistas. Un lugar de caos, de corrupción, de peligro inminente. Sabíamos, vagamente, que era una economía grande, que ensamblaban coches o exportaban aguacate, pero la imagen mental era la de un país perpetuamente al borde del colapso. La idea de poner la seguridad del rey en manos de esa incertidumbre era una pesadilla. Pero lo increíble comenzó a suceder incluso antes de tocar tierra. La torre de control de la ICM respondió con una calma y una eficiencia que nos dejó perplejos. De inmediato, activaron el protocolo de emergencia. La pista 23L fue despejada en cuestión de minutos. Mientras descendíamos, a través de la ventanilla, podíamos ver el ballet perfectamente sincronizado de vehículos de emergencia, camiones de bomberos, ambulancias de última generación y vehículos de la Guardia Nacional, todos tomando posiciones a los lados de la pista, no con pánico, sino con una disciplina marcial. El aterrizaje fue de una suavidad irreal. Impecable. El capitán admitiría más tarde que la guía de la torre de control mexicana fue la más profesional que había experimentado en toda su carrera.
En el momento en que la puerta del avión se abrió y puse un pie en la pasarela telescópica, sentí que mi mandíbula se aflojaba. No había caos. No había gritos. Había orden. Una línea de personal de tierra, perfectamente uniformado, nos esperaba. A la cabeza, una mujer de uniforme impecable se presentó como la comandante Sofía Reyes, jefa del equipo de respuesta especial del aeropuerto. Su inglés era perfecto, su español claro y directo, su mirada firme. Sus Majestades, señor Martínez, bienvenidos a México. Tenemos todo bajo control. Por favor, síganme. ¿Preparar todo esto en menos de 40 minutos? No manches. Era simplemente asombroso. Mientras nos guiaba por un corredor privado hacia la sala VIP, me golpeó la escala del lugar. No era el aeropuerto destartalado de nuestros prejuicios. La Terminal 2 era una obra de arquitectura moderna, con techos altísimos, luz natural inundando los espacios y un diseño que fluía con elegancia. No tenía nada que envidiarle a Barajas en Madrid o a Charles de Gaulle en París. De hecho, se sentía más vivo, más vibrante, y estaba impecablemente limpio. El trámite migratorio fue una coreografía de eficiencia. Se llevó a cabo en una sala privada, donde un agente nos recibió con una respetuosa inclinación de cabeza. El sellado de los pasaportes tomó, literalmente, menos de 2 minutos por persona. Una velocidad que ni siquiera en Europa, con todo nuestro protocolo real, logramos alcanzar. Al salir de la sala, nuestro equipaje ya estaba ahí, esperando en carritos, cada maleta con una etiqueta con el nombre de su propietario. Alguien, con una atención al detalle obsesiva, se había encargado de todo. Afuera, la sorpresa final. Una caravana de 6 Suburbans negras y blindadas, relucientes bajo el sol del mediodía, nos esperaba en perfecta formación. Los chóferes, vestidos con trajes oscuros, abrieron las puertas. Dentro, nos esperaba agua mineral fría, pequeños bocadillos y ejemplares del día del Financial Times y El País. Haber coordinado un recibimiento de este nivel, sin previo aviso, en menos de una hora empezaba a sentir que habíamos juzgado a este país de una forma terriblemente injusta. Cuando la caravana salió del aeropuerto y se incorporó al viaducto, el paisaje que se desplegó ante nosotros fue el golpe de gracia a nuestros estereotipos. No eran los barrios bajos y las calles polvorientas que esperábamos. Era una megalópolis en toda su inmensidad. Un océano de edificios de apartamentos, rascacielos de oficinas, carreteras elevadas y un flujo de tráfico que, aunque denso, se movía con una especie de orden caótico. Edificios de más de 30 pisos se sucedían uno tras otro, no uno o dos, sino decenas, cientos, hasta donde alcanzaba la vista. En España, un paisaje así solo se ve en el corazón financiero de Madrid. Aquí, parecía ser la norma. El ministro Álvarez, el mismo que había torcido el gesto, murmuró para sí mismo, casi inaudiblemente, «Híjole, esto no es para nada lo que imaginaba». Yo sentía lo mismo. El shock era profundo. Nunca imaginamos que esta tierra, que habíamos ignorado con tanta soberbia, fuera así. El momento culminante llegó cuando cruzamos hacia el Paseo de la Reforma. El sol de la tarde bañaba la ciudad en una luz dorada. Y entonces, todos en el vehículo se quedaron sin palabras. El Ángel de la Independencia, majestuoso, presidiendo una avenida que rivalizaba en belleza y grandeza con los Campos Elíseos. Los rascacielos de cristal y acero reflejando el cielo, el verde de las jacarandas y las palmeras. Era una sinfonía de historia y modernidad. Fue entonces cuando Su Majestad el Rey habló por primera vez desde el aterrizaje. Su voz era un susurro lleno de asombro. Esta ciudad, dijo, es mucho más de lo que jamás nos contaron. La Nueva España ha superado con creces a la vieja. No podía estar más de acuerdo. No se trataba solo de desarrollo. Era otro nivel de vitalidad, de escala, de alma. Al entrar en Polanco, el impacto se intensificó. La opulencia y el buen gusto de sus boutiques, la arquitectura de vanguardia, la gente elegante en sus cafés. Llegamos al hotel, una torre de cristal que se alzaba sobre la ciudad. El servicio fue, una vez más, impecable,
anticipándose a cada una de nuestras necesidades. Ya en la suite presidencial, en el piso 40, el rey se quedó de pie junto al ventanal durante un largo rato, contemplando el anochecer. Las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, creando un tapiz infinito que se extendía hasta el horizonte. Era una vista que empequeñecía a París o a Londres. Una escala abrumadora, casi monstruosa en su belleza. Finalmente, se volvió hacia mí y dijo, con una sinceridad que me conmovió: Carlos, hemos sido tan ignorantes. Este lugar es realmente extraordinario. Esa noche, apenas pude dormir. Las imágenes de las últimas horas daban vueltas en mi cabeza. La respuesta perfecta en el aeropuerto. La infraestructura urbana que nos dejó boquiabiertos. Y, sobre todo, la sensación de que, bajo una superficie vibrante y a veces caótica, existía un sistema, una maquinaria invisible que funcionaba con una precisión asombrosa. En 25 años recorriendo el mundo, nunca había experimentado algo así. Y esto, familia, era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, la vida de la ciudad se desplegaba a través de los ventanales. Eran las 7 de la mañana y las calles ya hervían de actividad. Ejecutivos con trajes impecables caminaban a paso rápido hacia el metro, mientras legiones de estudiantes, con mochilas que parecían pesar 1 tonelada, se dirigían a sus escuelas. ¡Qué gente tan trabajadora!, comentó uno de los consejeros. El gerente del hotel, que se había acercado a saludarnos, sonrió. En México, el día empieza muy temprano, señor. Sobre todo para los estudiantes. Esa mañana, el rey expresó su deseo de ver la ciudad. La noticia desde el aeropuerto no era buena: la reparación del motor tomaría al menos 2 días. Estábamos varados en la Ciudad de México. Decidimos visitar un gran centro comercial en la zona de Santa Fe. Al entrar, lo que vimos nos dejó sin aliento. En el centro del complejo se alzaba una librería gigantesca. No era la típica tienda de libros. Era un templo. Un espacio de 3 pisos de altura, con estanterías que se perdían en la distancia, un diseño diáfano y una iluminación que combinaba luz natural y artificial de forma magistral. Parecía la biblioteca de un palacio europeo, no un espacio comercial. Lo más sorprendente era la atmósfera. Cientos de personas, en un silencio casi reverencial, leían, estudiaban o escogían libros. El rey se quedó observando la escena durante varios minutos, fascinado. Las caras de concentración, la energía tranquila pero palpable. Jamás he visto algo así en Madrid, dijo. Caminé entre los pasillos, curioseando los títulos. Había una cantidad abrumadora de libros técnicos, ingeniería, finanzas, diseño, programación. Muchísimos más que novelas o libros de autoayuda. Un joven ejecutivo leía un denso manual de gestión de proyectos, mientras un universitario, con un libro de urbanismo abierto, tecleaba furiosamente en su laptop. Nuestro guía nos explicó: aquí la gente lee mucho para superarse. La competencia es brutal, y la educación es la única arma. La sed de conocimiento era casi tangible. Para el almuerzo, nos llevaron a un restaurante en la colonia Roma que reinterpretaba la cocina tradicional mexicana con un toque de vanguardia. Cada plato era una obra de arte, una explosión de sabores que superaba en complejidad y delicadeza a cualquier cosa que hubiéramos probado. Mientras comíamos, la vida en la calle seguía su ritmo frenético. Oficinistas almorzando rápidamente en puestos callejeros para volver al trabajo, repartidores en motocicletas zigzagueando por el tráfico en una danza incesante. Por la tarde, visitamos el campus de Ciudad Universitaria, la UNAM. El tamaño del lugar era demencial. Una ciudad dentro de la ciudad. Vimos la biblioteca central, con sus murales icónicos, y nos llevaron a la Facultad de Ingeniería. Allí, unos estudiantes nos mostraron sus proyectos de fin de curso. No eran robots pulidos financiados por grandes corporaciones. Eran soluciones ingeniosas, creadas con recursos limitados pero con una creatividad desbordante. Un pequeño dron diseñado para monitorear la calidad del aire, un sistema de purificación de agua de bajo costo. Su Majestad, impresionado,
les preguntó dónde habían aprendido a construir tales cosas. Uno de los jóvenes, con un orgullo que iluminaba su rostro, respondió: «Somos de la UNAM, Su Majestad. Aquí nos enseñan a chingarle y a resolver problemas con lo que tengamos a la mano. Es el ingenio mexicano». Al atardecer, de regreso al hotel, pasamos por una zona llena de edificios dedicados a dar clases particulares. Era la hora de la salida, y las aceras estaban atestadas de adolescentes. Cada edificio tenía docenas de letreros de academias de matemáticas, física, inglés. Nuestro guía nos explicó la inmensa presión académica que existía, la enorme inversión que los padres hacían en la educación de sus hijos. Vi a los chicos salir de las academias a las 10 de la noche, con rostros cansados pero con libros y cuadernos aún en la mano. Esa noche, el rey nos reunió en su suite. Discutimos todo lo que habíamos visto. La conclusión era unánime: la verdadera fuerza de este país no estaba en pozos petroleros o en fábricas, sino en su gente. En su educación. Hemos vivido demasiado cómodos, admitió un consejero. Dependiendo de nuestra historia, de nuestra herencia europea. Reflexionamos sobre si nos habíamos vuelto complacientes. Eran las 2 de la madrugada cuando la reunión terminó. Y entonces, la crisis que lo cambiaría todo se desató. Un grito ahogado provino de la habitación contigua. Corrí de inmediato. El ministro Javier Álvarez yacía en el suelo, agarrándose el pecho. A sus 72 años, con un historial de diabetes e hipertensión, los síntomas eran inconfundibles. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío, y luchaba por respirar. Un infarto. Llamé a la recepción del hotel pidiendo una ambulancia. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. En menos de 3 minutos, 4 paramédicos, acompañados por personal del hotel, irrumpieron en la habitación. 3 minutos. El hotel, resultó, tenía un equipo médico de emergencia y una línea directa con el mejor hospital de cardiología del país. La acción de los paramédicos fue una sinfonía de profesionalismo. De inmediato, le conectaron un electrocardiograma portátil y le pusieron una mascarilla de oxígeno. La líder del equipo, una mujer de unos 30 y tantos años, sacó una tablet y se conectó por videollamada. En la pantalla apareció el rostro de un médico. «Soy el doctor Ramírez, del Instituto Nacional de Cardiología», dijo. «Estoy viendo los datos en tiempo real. Es un infarto agudo de miocardio. Necesita llegar aquí ya». Entré en pánico. «Debo consultar con el médico real en España», dije. Pero la paramédico me miró con una firmeza de acero. «Señor, no tenemos tiempo para eso. Estamos en la ventana de oro. Si no actuamos ahora, morirá». Fue Su Majestad quien tomó la decisión. Miró la eficiencia de los paramédicos, recordó todo lo que había visto en el último día y dijo con voz clara: «Hagan lo que tengan que hacer. Confiamos en los médicos mexicanos». Colocaron al ministro en una camilla, le canalizaron una vía intravenosa, todo en menos de 1 minuto. El elevador ya nos esperaba. Abajo, una ambulancia de última generación estaba lista. Su interior parecía una unidad de cuidados intensivos móvil, con más tecnología de la que había visto en nuestras ambulancias reales en Madrid. En cuanto arrancó, ocurrió algo aún más increíble. Todos los semáforos en nuestro camino se pusieron en verde. Aunque eran las 2 de la madrugada, el C5, el centro de control de la ciudad, despejó nuestra ruta. Dentro del vehículo, el tratamiento continuaba. Los paramédicos, en comunicación constante con el doctor Ramírez, le administraban medicamentos. La presión arterial del ministro comenzó a estabilizarse. 5 minutos después, llegamos al Instituto Nacional de Cardiología. En la entrada de urgencias, un equipo de 8 médicos y enfermeras nos esperaba. Llamaron al ministro por su nombre. «Señor Álvarez, lo estábamos esperando. Todo está listo. Vamos directo a la sala de hemodinamia». El propio doctor Ramírez, un hombre de aspecto distinguido, salió a recibirnos. Se presentó,
Nos dijo que se había especializado en Johns Hopkins pero que había vuelto a México porque aquí es donde se me necesita. Nos explicó que, en cuanto la ambulancia partió, él reunió a su equipo y, a través de una solicitud de emergencia a la Embajada Española, ya habían obtenido el historial médico completo del ministro desde Madrid. En 10 minutos. Antes de entrar al quirófano, el doctor nos explicó con una claridad pasmosa: una arteria coronaria estaba bloqueada. Necesitaban insertar un stent para reabrir el flujo sanguíneo. La operación duraría cerca de hora y media. Nos llevaron a una sala de espera. Y allí, otra sorpresa. Una pantalla gigante mostraba en tiempo real el estado de la cirugía y los signos vitales del ministro. Creemos en la transparencia, nos dijo una enfermera. La familia tiene derecho a saber. El quirófano que veíamos en la pantalla parecía sacado de una película de ciencia ficción. 6 monitores gigantes, brazos robóticos suspendidos del techo. La habilidad del doctor Ramírez era la de un artista. Introdujo un catéter delgado a través de la muñeca del ministro y, en menos de 5 minutos, había llegado a su corazón. El brazo robótico, nos explicó la enfermera, era una asistencia de IA que corregía cualquier microtemblor en la mano del cirujano, aumentando la precisión a niveles sobrehumanos. 15 minutos después, la arteria bloqueada estaba abierta. La sangre fluía de nuevo. El corazón se estabilizó. Pero el doctor no se detuvo. Observó las imágenes y dijo que otra arteria presentaba un estrechamiento severo. El riesgo de una recaída era alto. ¿Procedemos?, preguntó. Su Majestad asintió sin dudar. Haga lo que crea mejor, doctor. La segunda intervención se completó con la misma precisión en otros 15 minutos. Tiempo total de la cirugía, 1 hora y 40 minutos. Cuando el ministro salió del quirófano, ocurrió lo impensable. Estaba completamente consciente y, al vernos, esbozó una sonrisa. Una sonrisa. El doctor Ramírez explicó que, al haber entrado por la muñeca, la recuperación era casi inmediata. En 6 horas podrá caminar, dijo. En España, una cirugía así implicaba 2 semanas de hospitalización. Aquí, nos decían que en 2 días podría recibir el alta. Y el costo, nos informaron, cubierto por un seguro de viajero, era una ínfima parte de lo que costaría en Madrid. Sencillamente increíble. De camino a la habitación, vimos otra escena futurista. Robots autónomos recorrían los pasillos, entregando medicamentos y material médico. La habitación de cuidados intensivos era mejor que una suite de nuestro hotel. Espaciosa, impoluta, con una pared entera de cristal que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. Junto a la cama, una tablet personal mostraba una reconstrucción 3D del corazón del ministro, latiendo en tiempo real. Una IA, nos explicaron, monitoreaba su corazón 24/7 y alertaría al personal médico ante la más mínima anomalía. Una enfermera especialista nos fue asignada. Nos mostró en su tablet el plan de cuidados para las siguientes 24 horas, medicación, rehabilitación, dieta, todo detallado por horas y explicado con animaciones 3D. Le colocaron al ministro un pequeño dispositivo en la muñeca, un monitor de ECG portátil que transmitiría sus datos en tiempo real no solo a la central del hospital, sino también, si así lo deseábamos, al médico real en España. A la mañana siguiente, tuvo lugar la visita médica. Pero no vino un solo doctor. Entró un equipo de más de 10 especialistas. El cardiólogo, el endocrinólogo, el rehabilitador, el nutricionista. Una junta médica multidisciplinaria al pie de la cama del paciente. Y su método era único. En lugar de estetoscopios, usaban ecógrafos portátiles para examinar el corazón y los órganos en el momento. Las imágenes aparecían al instante en sus tablets, y discutían el caso entre todos. El endocrinólogo nos mostró un gráfico del nivel de azúcar del ministro durante la noche. Un pequeño pico a las 3 de la mañana. Había sido corregido automáticamente por una bomba de insulina inteligente, controlada por IA. El rehabilitador propuso empezar ese mismo día con un programa de realidad virtual. Y el nutricionista nos dejó boquiabiertos.
Hemos analizado la genética del señor ministro, dijo, mostrando un informe. Habían tomado una muestra al llegar a urgencias y la habían secuenciado durante la noche. Tiene una predisposición a metabolizar el sodio lentamente. Por eso hemos diseñado una dieta personalizada baja en sodio para él. Al terminar la visita, le pregunté al doctor Ramírez si este nivel de atención era solo para VIPs. Su respuesta me heló: no, señor Martínez. Este es el protocolo estándar en nuestro instituto. Todos los pacientes, tengan seguro público o privado, reciben exactamente el mismo trato. El almuerzo llegó, y a pesar de ser bajo en sodio, estaba delicioso. Por la tarde, fuimos a la sala de rehabilitación. Un espacio enorme, como un gimnasio de alta tecnología. Vimos a un anciano que había sido operado del corazón 3 días antes, caminando con vigor en una cinta. La cicatriz en su pecho aún era visible. Aquí creemos en la rehabilitación temprana, nos dijo el terapeuta. El movimiento es vida. Luego, le tocó al ministro. Le pusieron unas gafas de realidad virtual. Ante sus ojos apareció una playa paradisíaca. Mientras caminaba en el sitio, en el mundo virtual paseaba por la orilla del mar. La IA ajustaba la intensidad del ejercicio basándose en su ritmo cardíaco en tiempo real. Al atardecer, nos entregaron los resultados completos del análisis genético. En una sala de reuniones, nos mostraron un mapa completo de su genoma. El ministro tiene una variante genética específica que aumenta su riesgo cardiovascular, explicó el doctor. Pero con este plan preventivo que hemos diseñado, podemos reducir ese riesgo casi a cero. Le entregaron una receta para medicamentos personalizados, formulados específicamente para su perfil genético. En Madrid, dijo el ministro con la voz quebrada por la emoción, para obtener este nivel de diagnóstico, habría esperado 6 meses. Aquí, lo han hecho en un día. Al tercer día, el ministro estaba completamente recuperado. Los médicos mismos estaban sorprendidos por la velocidad. Los últimos chequeos mostraron que su función cardíaca era incluso mejor que antes de la operación. Al recibir los papeles del alta, nos entregaron un disco duro. Contenía todo: la grabación de la cirugía, todos los resultados de las pruebas, el plan de manejo a futuro. Todo. Antes de irnos, Su Majestad pidió reunirse con el doctor Ramírez para agradecerle personalmente. En su oficina, hablaron largo y tendido. El rey le preguntó cómo México había logrado esto. Hace 30 años, nuestro sistema de salud era deficiente, respondió el doctor. Pero invertimos en educación, en tecnología y en un sistema de salud universal. Y lo más importante, pusimos al paciente en el centro de todo. Nuestra filosofía es que la mejor medicina debe ser para todos, no solo para quien pueda pagarla. Con el ministro recuperado, decidimos dar un último paseo por la ciudad. Fuimos a un gran parque urbano, quizás Chapultepec o el Parque La Mexicana. Eran las 10 de la noche de un fin de semana. El lugar estaba lleno de vida. Familias haciendo picnics, parejas paseando, mujeres corriendo solas. No había una sensación de peligro, sino de comunidad. El parque estaba perfectamente iluminado, y había patrullas de policía circulando discretamente. La seguridad no era opresiva, era orgánica. En México, la gente se cuida entre sí, nos dijo el guía. Terminamos en una calle de la colonia Condesa, llena de restaurantes con terrazas iluminadas. Entramos en uno al azar. El dueño, un chef francés, se acercó a nuestra mesa. Llevaba 10 años viviendo en México. Me enamoré de este país, nos dijo. De la calidez de su gente, de la seguridad que siento aquí. Mis hijos van a la escuela mexicana y son más felices que nunca. Aquí nadie te juzga por ser extranjero, te acogen. De vuelta al hotel, pasamos por un Oxxo. Eran las 11:30 de la noche y estaba lleno. Un estudiante comprando un café para seguir estudiando, un obrero cenando un hot dog, una señora pagando el recibo de la luz. Esa pequeña tienda era el corazón de la comunidad, un microcosmos de la ciudad que nunca duerme. El rey observó al joven cajero,
que leía un libro de texto entre cliente y cliente. Los jóvenes de este país, dijo Su Majestad en voz baja, forjan su propio futuro. Nadie les dice lo que tienen que hacer. Ellos aprenden y trabajan por sí mismos. En la suite, celebramos nuestra última reunión. El cambio en la atmósfera era total. Los prejuicios se habían evaporado, reemplazados por una profunda admiración. Hemos sido unos tontos, dijo el consejero más escéptico. El rey fue tajante. Al volver a Madrid, compartiré esta experiencia. Estudiaremos los sistemas de México. Aprenderemos de sus aciertos. A la mañana siguiente, muy temprano, salimos para un último vistazo. A las 7 de la mañana, la ciudad ya era un hervidero. Entramos a una gran librería que, para nuestra sorpresa, ya estaba abierta. Varias personas leían mientras esperaban la hora de entrar a trabajar. En el metro, en plena hora pico, la gente se movía en un ordenado caos, cada uno en su mundo, leyendo en sus teléfonos, estudiando, aprovechando cada segundo. El viaje de regreso al aeropuerto fue silencioso. Cada uno de nosotros procesaba la avalancha de experiencias. El equipo del aeropuerto nos despidió con la misma profesionalidad con la que nos recibió. Justo antes de abordar, el rey se giró, miró hacia el perfil de la ciudad que se adivinaba a lo lejos, e hizo una leve inclinación de cabeza. Un gesto de gratitud y respeto. El avión despegó. Por la ventanilla, vi cómo esa mancha urbana infinita, esa tierra que nos había conmocionado, se hacía cada vez más pequeña. En el largo vuelo de 14 horas a Madrid, no dejamos de hablar de México. Del increíble sistema de salud. El ministro Salvado era el testimonio viviente. La calidad es superior a la nuestra, y el costo es ridículo en comparación, repetía. Hablamos de la educación, de la pasión y la resiliencia de los jóvenes. La conclusión fue unánime, la fuerza de México emana de su gente. Al haber sido un país con recursos a menudo mal gestionados, invirtieron en lo único que no les podían quitar, el conocimiento. Al aterrizar en Madrid, el paisaje familiar de mi ciudad me pareció extraño, diferente. Unos días después, la Casa Real emitió un comunicado oficial sin precedentes. En él, el rey narraba su experiencia en México y elogiaba explícitamente la excelencia de su sistema médico y la modernidad de su capital. La prensa europea enloqueció. ¿El rey de España alabando de esa forma a una excolonia? Era inaudito. Un mes después, el Ministerio de Sanidad español anunció la creación de un comité para estudiar el modelo de salud mexicano. Hospitales de Madrid firmaron convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología. Las universidades españolas ampliaron sus programas de intercambio con la UNAM y el TEC de Monterrey. Yo, Carlos Martínez, todavía no puedo olvidar esos 3 días. Un aterrizaje de emergencia que se convirtió en un viaje de descubrimiento. México nos demostró que sin vastos territorios ni recursos ilimitados, una nación puede construir una sociedad grandiosa invirtiendo en su gente. Nos enseñó que la educación, la tecnología y el trabajo incansable pueden obrar milagros. Ese aterrizaje de emergencia no fue una desgracia. Fue una bendición. La oportunidad que nos abrió los ojos a la asombrosa realidad de México. Una experiencia que se convirtió en el catalizador de un pequeño pero significativo cambio en España. Su Majestad suele decir que algún día quiere volver a México. Esta vez, como visita de Estado oficial, para aprender cómo es debido. Y yo, familia, yo también espero ese día. Para volver a ver a ese país increíble, y para descubrir cuánto más ha avanzado. Esta fue mi historia. El milagro de 72 horas creado por un aterrizaje de emergencia.